Buenas noches. Vamos a dar inicio a este tercer CIPA del curso de macroeconomía intermedia, en el cual revisaremos el tema relacionado con el gobierno. Este CIPA va a ser desarrollado por el doctor Fabián Turriago, director del curso, y mi persona, la tutora Leila Bonet, del curso de macroeconomía intermedia. Entonces, vamos a dar inicio en estos momentos, a este tercer CIPA. Bienvenidos los que están participando. Sandra, bienvenida. ¿Te alcanzas a ver la presentación, Sandra? Por favor, ¿me confirmas? Buenas noches, claro que sí, sí señora, la veo muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, como te decía, vamos hoy a hacer el último CIPA de este periodo 1604 del curso de macroeconomía intermedia, con el tema de la fase 4, el gobierno. Este CIPA va a estar, vamos a estar desarrollándolo los docentes, el director Fabián Turriago del curso y la docente Leila Bonet. Los temas a tratar, bueno, haremos una presentación con el desarrollo de la temática, en el cual vamos a trabajar todos los temas relacionados con la actividad de la fase 4, como son el gobierno, el papel que juega el gobierno, cuáles son las herramientas, las características del gobierno. Vamos a ver también a revisar el tema de la balanza de pago y, o sea, vamos a revisar todos los temas relacionados con esta actividad de la fase 4 y por último estaremos revisando dudas, inquietudes relacionadas con esta actividad de la fase 4. Como estoy en modo presentación de pantalla completa, pues, y no alcanzo a ver de pronto si levantan la mano los que quieran participar o tengan alguna duda sobre la temática, por favor, lo hacen a través del audio. Como primera medida, pues presento la agenda del curso. En estos momentos, como les decía ahorita, estamos en el final del momento intermedio con la realización de la fase 4. Esta fase 4, que es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 125 puntos sobre el total de la puntuación del curso. Comenzó el 28 de octubre y estamos hasta el 24 de noviembre en el desarrollo de la misma. Entonces ya faltan 12 días, entonces para que invitarlos a participar y no dejar la actividad para último momento, pues sus aportes para último momento. Como les decía al inicio de la temática, estamos en esta fase 4, donde tenemos... Bueno, era para confirmar que estábamos grabando. Regreso otra vez aquí. Esta fase 4, que está relacionada con un tema importante, y es el papel que juega el gobierno en la economía, en el proceso económico, ¿verdad? Y decíamos que juega un papel importante porque a través el gobierno regula y administra la economía. Y en un mercado libre como el que estamos, entonces es necesario que el gobierno, a través de unas políticas que son las herramientas que el gobierno utiliza y que ya lo hemos venido
hablando en macroeconomía, que hacen referencia a la política fiscal, política monetaria, política cambiaria. El gobierno, a través de estas herramientas, logra cambiar o recortar el tiempo de los ciclos económicos, regula la economía, hace que también esos ciclos económicos que están en una gran depresión se puedan suavizar los efectos de esas crisis o acortarlas, ¿verdad? Entonces es importante, como les decía, en este papel que juega el gobierno dentro de todo este tema económico. Si hemos, por decir un poco, como hemos venido revisando los modelos o lo que hemos revisado a través de todo de este curso, y sobre todo del pasado, donde decíamos que el gobierno, el modelo Mundeflammen es un complemento o es un complemento del modelo ISL. ¿Por qué? Porque incluye aspectos de intercambio con otros países, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos o es lo que vivimos en estos momentos, intercambio con otros países, y en donde el gobierno, pues, a través de políticas, ayuda o regula ese intercambio también con otros países. Entonces, es importante revisar esta temática, revisar los conceptos, tener claridad sobre el papel que juega, las políticas que implementa y cómo puede el gobierno también, y lo vamos a ver más adelante a través de una balanza de pago, influenciar para que ésta pueda dar unos aceptables resultados. Entonces vamos a dar un inicio con el tema de qué es el gobierno, qué es el gobierno, cómo el gobierno no solamente hace, y quiero aclarar, no solamente es eh, el Estado, el presidente y sus ministros, sino que es una cantidad, es la organización y las instituciones. Y dentro de esas instituciones es muy importante, por ejemplo, mencionar el Banco Central, el Banco de la República, porque ellos también implementan algunas acciones importantes complementarias a lo que hace el Estado, el gobierno, el gobierno central. Entonces, hablamos que el gobierno es la organización y las instituciones que regulan y administran la economía de un país, garantizando el orden, la seguridad y el bienestar de la población. Y siempre es importante recordar el papel, esa misión importante que tiene el Estado de lograr que su población mejore su calidad de vida, lograr un bienestar de la comunidad. Entonces, es importante tenerlo siempre en cuenta, este importante papel que juega el Estado dentro de la teoría económica. Entonces, como decíamos ahorita, es un papel importante para el funcionamiento de la economía. En general, responsable de establecer leyes, recaudar impuestos, proveer bienes y servicios públicos y proteger a los ciudadanos. Que al último todo este actuar del gobierno va, como decía ahorita, en función de lograr un bienestar para la ciudadanía, para la población en general. Entonces, el aspecto económico, en el aspecto económico, el gobierno hace parte de los grandes agentes económicos, como son los hogares, las empresas y el Estado, el gobierno. Recuerden cuando mirábamos la fórmula del PIB, decíamos que el PIB tenía que ver con el consumo y la inversión de estos agentes económicos, más el gasto del gobierno, más
la balanza de pagos sea exportaciones menos importaciones. Y como decíamos en esa determinación del PIB, como el papel que juegue el Estado importante en el gasto del gobierno, porque puede, a través de un gasto público eficiente, construir bienes públicos y activar la demanda agregada. Entonces, el papel del gobierno en este aspecto económico es importante en el aspecto de regular, coordinar y corregir los desequilibrios del mercado para alcanzar el bienestar social. Decíamos que a través de una implementación, si estamos en una recesión, se puede implementar políticas expansivas, que ya ustedes lo vimos en macro, como a través de una política fiscal expansiva el gobierno puede disminuir los impuestos, incrementar los gastos y lograr entonces regular ese desequilibrio económico. Y entonces lo mismo que a través, pero más directamente sobre la política fiscal, política cambiaria, política comercial. Entonces juega un papel muy importante en la economía para regular esos desequilibrios del mercado. Entonces, unos aspectos, unas funciones importantes del gobierno es proveer de bienes y servicios públicos. Eso es una función importante donde las empresas privadas, por no tener unos grandes beneficios, no se interesan en este tipo de bienes públicos. Entonces, el Estado, a través de un gasto público, provee de bienes y servicios a esas comunidades vulnerables en donde la empresa privada pues difícilmente va a proveer esos bienes y servicios. Igualmente, para hacer esos gastos, el gobierno le corresponde pues recaudar unos impuestos para lograr financiar financiar ese gasto, esa construcción de bienes y servicios públicos. Entonces, recauda impuestos para lograr proveer de bienes y servicios a la comunidad. Y por último, lo que decíamos ahorita, cuando la economía, hay unos ciclos económicos, auge, depresión, el gobierno tiene una herramienta importante que es la implementación de políticas económicas para lograr pues disminuir los efectos de los desequilibrios de la economía a través de la política que ahorita comenté, política fiscal, política monetaria, política cambiaria. Entonces, el gobierno toma unas decisiones, implementa una política con el fin de regular y de controlar esos desequilibrios que se están dando en el mercado. Y como decíamos ahorita, entonces tiene papel importante como es, la característica es regulador y facilitador del desarrollo económico. El Estado, a través de un gasto público, de un gasto eficiente del gasto público, puede ayudar al crecimiento económico. Cuando un Estado hace unas obras de infraestructura que ayuda a conectar el mercado con poblaciones que están un poco lejanas, cuando el Estado permite obras de infraestructura en educación, en salud, esas obras ayudan también a incrementar la demanda y en sí a generar un desarrollo económico en el territorio. Entonces, además, es necesario un papel de regulador porque muchas veces, como decía, hay desequilibrios en el mercado y el Estado le corresponde entrar a través de unas acciones, entrar a regular esos desequilibrios que hay en la economía. Entonces, establece reglas, mecanismos para controlar y supervisar las diferentes actividades económicas y sociales con el fin, como siempre lo he dicho, con el objetivo de proteger a la sociedad, promover el desarrollo y asegurar la eficiencia de los mercados.
¿Cómo lo hace? Pues también a través, como decíamos ahorita, a través de la implementación y de la toma de unas decisiones a través de una política que pues la más que siempre se destacan son la política fiscal y la política monetaria. Y como ya como un resumen de todo lo que del Estado, en la teoría económica, el gobierno como decíamos ahorita, desempeña un papel fundamental en un papel de regular, estabilizar y promover el crecimiento económico. Su intervención busca corregir los fallos del mercado, reducir desigualdades y garantizar la estabilidad financiera. Entonces, es muy importante, como les decía, el papel del Estado dentro de una teoría económica y cómo a través de esas funciones o de ese papel que juega el Estado, puede llegar a cumplir con un papel de estabilización. Como les decía, con un gasto público puede llegar a fomentar la demanda agregada y lograr un crecimiento económico en el territorio, en el país. Igualmente, a través de sus inversiones, logra una redistribución, logra el papel del Estado también lleva que estas obras se den buscando las acciones del gobierno, buscando la reducción de la desigualdad social. Hay un tema importante, es que se atienda primero a poblaciones vulnerables, en donde hay una mayor necesidades, y lograr entonces reducir esa desigualdad social que hay en un territorio. Y por último, la asignación, decíamos ahorita que un papel importante del gobierno es la asignación en el sentido de proveer bienes y servicios sociales o públicos que no logran cubrir las empresas privadas. Esto es lo mismo, o sea, el gobierno, el papel del Estado con una asignación de recursos, una redistribución de la riqueza en donde se logre reducir las desigualdades y una estabilidad macroeconómica con toma de decisiones a través de la política, y logran controlar los temas, los indicadores importantes económicos como inflación, desempleo, y a través de la implementación de política, entonces se logra controlar indicadores importantes como inflación, el PIB, el crecimiento. Siempre el Estado, a través de una infraestructura, ya sea física, en sectores importantes como educación, salud, infraestructura, logra fomentar el crecimiento y el desarrollo en un territorio. También puede no solamente proveer bienes y servicios, pero también puede lograr promover unos incentivos en las empresas para hacer que estas empresas puedan lograr una producción adecuada que le permita cubrir las necesidades de la población. Ya lo hemos dicho, entonces a través de la implementación de política fiscal tenemos en cuenta dos elementos como son el gasto público y el impuesto, dependiendo si es una política fiscal expansiva o fiscal restrictiva. Entonces se implementan estos dos elementos o instrumentos de esta política de una manera diferente. En la política monetaria hay unos instrumentos como la tasa de interés, reserva bancaria o las operaciones de mercado abierto. Esas tres operaciones las maneja el Banco Central, que es el maneja las políticas monetarias. Y hay otras
políticas comerciales y cambiarias que tienen que ver más con las tasas de cambio, tasa de cambio fijo, tasa de cambio flexible, y estas políticas pues inciden en las decisiones y las relaciones que se tienen con el comercio exterior. Y también juega un papel otro tipo de herramienta como es la regulación y la supervisión en sectores donde no hay para lograr los fallos del mercado. Fallos de mercado cuando se dan, cuando no hay un mercado libre, sino que decisiones, por ejemplo, como el monopolio y oligopolio, necesita tener unos controles y unas supervisiones para que no perjudique y se pueda controlar el precio y no y haya una mejor supervisión de la comunidad. Sin embargo, hay unas barreras, no siempre, por más que el Estado quiera implementar algunas políticas adecuadas, a veces esas políticas no son tan efectivas, ¿verdad? Entonces, hay unas barreras que impiden que el gobierno, que esas políticas logren su efectividad. Y tenemos unas clases de barreras que el gobierno presenta, son barreras regulatorias. Decíamos ahorita que cuando hay fallo del gobierno, el Estado debe establecer controles, límites a través de normas, licencias de permiso, requisitos para operar. Y en muchas de estas ocasiones, esta actuar del gobierno permite, logra más bien entonces que muchas empresas no, o que no haya nuevas empresas en el país, pero que es un tema que es necesario también porque se presentan fallos del mercado y es necesario también controlar y regular las acciones de las empresas en la economía. Hay otro tipo de barreras como son las legislativas. Un marco regulatorio inestable o excesivamente complejo puede desincentivar la inversión y la competencia. Cuando hay muchas leyes y las empresas se ven desmotivadas a hacer inversiones por todas estas leyes implementadas en algunos gobiernos o en el Estado en algunos países. Entonces, y la inestabilidad también de algunos gobiernos, cuando hay cambio de gobierno, las decisiones que se toman, las normas, la legislación hace que se entre a una inestabilidad y desmotive a las empresas a incrementar su inversión, sobre todo en el tema tecnológico, y disminuye la competencia. Y ya hablábamos ahorita también que estamos en un mercado, en una teoría económica con un mercado exterior fuerte. Entonces, si no se hace una inversión en tecnología, posiblemente nuestros productos van a no tener una gran, no va a poder competir con esas nuevas tecnologías que hay en el resto del mundo. Hay unas barreras también comerciales, aranceles, cuotas, licencias de importación que limitan la capacidad de las empresas extranjeras para competir en el mercado laboral. Entonces, hay muchas barreras comerciales y no solamente a veces los acuerdos que se han tenido, llega un momento en que se rompen, no se cumplen. Entonces, todo esto crea unas barreras comerciales. Y lo otro es la intervención directa del gobierno en algunos sectores donde se crean monopolios y oligopolios limitando la competencia e innovación.
Entonces, esas serían las barreras que tiene el gobierno dentro de la economía en un país. Bueno, hasta aquí pues las Buenas noches, principales. señor. Sí, buenas Buenas noches, señor. noches. Soy Buenas Afar, me conecto noches. ahora porque estoy en la zona rural y hasta ahora llegó la luz. Listo, Afar, te agradezco de todas maneras tu participación. Si alguno tiene alguna inquietud sobre el tema o quiere hacer un aporte adicional, bien puedan. No sé, Sandra, Leila y Afar, si tienen alguna inquietud o quieren hacer un aporte sobre lo que hemos visto. Señor, hemos visto, yo hice sobre lo que era el gobierno, el presupuesto, usted puede ver mi trabajo. Inclusive por Sí, ahí sí. Domingo dijo que yo había cogido Colombia, pero él no se anunció en el foro que había cogido Colombia y yo sí lo hice como debe ser la regla. Pues Ok. sí, no, señor, vea. Lo que pasa es que el gobierno, como decía el profesor en el CIPAT del foro pasado, eh, esto no puede ser el de Colombia, un modelo Money Flakes, que es una economía pequeña. Este más que todo es un gobierno que tiene que intervenir porque la economía de Colombia es más grande. LSML, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que invertir en el campo, tiene que invertir en la construcción. ¿Se acuerda cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos se dieron más casas que en este gobierno, que activó otra cosa de emprendimiento de casa, que es el nuevo decreto que sale doctor Gustavo Petro? Pero si el gobierno no invierte en la activación de campo, de vía, de vivienda, frena la economía del país. Frena la economía, que lo que hemos podido entender con los políticos de la intervención del modelo de Colombia. Usted habló del PIB, de cómo era el PIB en el 2002-2003 en América Latina. A pesar de que Duque haya sido tastarudo, como sea, no importa, Colombia fue una de las economías que se recuperó primero en Sudamérica, porque el COVID golpeó a Ecuador, golpeó a Perú y a muchos, pero debido a las políticas que se tienen de intervención y que había que sí, que presenta noche, pero se restringió, hubo una intervención del gobierno después del COVID, antes del COVID, para que la economía no se frenara del país. Es mi intervención, sí. Listo, gracias, Afar, por tu participación. Bueno, a ver, cada gobierno define unos sectores importantes, ¿verdad? Dentro de su actuar. Entonces, todas las acciones responden a un plan de desarrollo y hay unas metas que se han establecido en el plan de desarrollo. Cada gobierno revisa o establecen un plan de desarrollo hacia qué sectores o qué inversión establece o cuáles son las políticas primordiales en los cuales el gobierno va a actuar, ¿verdad? Y cada gobierno establece unas políticas de acción, unos políticos de gasto público. El gobierno actual, por ejemplo, ha definido una recuperación del campo. Hay que revisar algunos aspectos en el sentido de, a veces se establece como meta, pero no hay muchos recursos que permitan de verdad lograr alcanzar esas propuestas que están en los planes de desarrollo. Él planteó una recuperación de este tema y como les digo, o sea, al final miraremos si lo planteado y si ese gasto público o esos sectores donde se decidió hacer inversión lograron las metas propuestas en los planes de desarrollo, ¿verdad? Por decirle a FAR. Cada gobierno son decisiones que toma
de acuerdo a unas prioridades que él establece para lograr fomentar e implementar, según su criterio, ese desarrollo económico. Y ese es uno de los papeles. La idea es que realmente estas políticas implementadas o estos papeles importantes que juega el Estado se logre la función que se tiene aquí cuando decíamos de lograr esto, de lograr un crecimiento económico, de lograr que esa inversión logre reducir la desigualdad social y que se provean bienes y servicios que logre disminuir esa desigualdad social, como por decir. Entonces, cada gobierno tiene definidos sectores en unos campos, en unos más que en otros, y lo importante es que, como decía ahorita, se cumplan con ese papel que es fundamental en el desarrollo del país. Bueno, tenemos un segundo tema, ¿verdad? Que es la restricción presupuestaria. Así como cada uno de nosotros tiene una restricción, ¿verdad? Que en el caso de cada uno de nosotros es un salario, y es mensual. En el caso del gobierno hay una restricción que es el presupuesto público para un año. Y el gobierno, se dice que todos los gobiernos tienen eso, porque hay muchas necesidades, pero hay una limitación en cuanto a los recursos financieros que tiene para gastar en un periodo determinado y cumplir con todas esas necesidades que tiene la población. Entonces, esa restricción, así como nosotros tenemos una restricción salarial mensual, y dependiendo si nos está alcanzando o no, empezamos a priorizar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras prioridades. Entonces, vamos haciendo unos gastos dependiendo de esas prioridades para no entrar de pronto en un tema de deudas o en un tema de déficit. Y así Señor, es esa... señor, Sí, dígame. señor, quiero intervenir, Sí, sí, pero dime, dentro de Afán. esos, nosotros estábamos viendo, también fue no, en contratación pública, que se hace un gasto, pero también sabemos que el gobierno entra en corrupción. Uno cuando suma más puestos politiqueros, cuotas políticas, otro el derroche, es salaria, el derroche, porque cuando hablamos de macroeconomía y las políticas del gobierno, también tenemos que apuntar el derroche económico que a veces hacen mandatarios, tanto los municipal, de gobernación, distrital, porque Colombia hay distritos de Barranquilla, de Cartagena, el distrito de Bogotá, el de Cali y la nación, señor, la fuerza pública y cada cartera, que también a eso se le apunta cuando frena la economía y se encuentra entonces en saldo rojo la economía de un país. A eso hay que apuntarle y hay que hablar de eso también. Sí, sí, eso no es, a ver, todos conocemos la problemática, ¿verdad? Pero igual el gobierno tiene unas limitaciones y en el aspecto independientemente, no, pues también hay unas dificultades, como tú decías, en un mal uso de los recursos públicos, pero sí que si se diera de una mejor manera, o sea, de un gasto público más eficiente, podría resolver más necesidades de la comunidad, ¿verdad? Podíamos atender más necesidades, pero igual no podemos desconocer que hay una limitación en cuanto a los recursos financieros para atender todas las necesidades que tiene la población. Pues si sumamos lo que Afar comentaba sobre esta problemática, pues todavía se requerirían más recursos para poder atender todas estas necesidades. Entonces hay una limitación
que está influenciada por algunos aspectos como son ingresos fiscales, por ejemplo. Ahorita Colombia está enfrentando un alto déficit fiscal, que en estos momentos el presupuesto público, el presupuesto de la nación, como lo decía Fara ahorita, no es solamente un problema a nivel municipal y departamental, sino también el nacional. En estos momentos hay un gran déficit público a nivel nacional, y hubo unos temas que se debatieron en cuanto hubo que ajustar en algunos casos el presupuesto. Y entonces hay factores y hay limitaciones en que no se está recaudando lo suficiente para hacer los gastos, y se está teniendo en cuenta entonces deudas públicas, y es importante que haya un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos para lograr una sostenibilidad fiscal, no solamente, como les decía ahorita, no solamente a nivel departamental y municipal, sino a nivel también nacional, para evitar que siga creciendo el déficit fiscal. Y este es un tema que ahorita está afectando más a nivel nacional, que hay el crecimiento del déficit fiscal ha ido incrementando con relación al un porcentaje del PIB. Entonces, es una problemática que estamos viviendo en todos los niveles departamental, todos los entes territoriales, todos los niveles territoriales. Cuando hablamos de la restricción presupuestaria, entonces David Ricardo planteó que los gobiernos enfrentan una restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto público debe financiarse tarde o temprano, ya sea con impuestos hoy o con deuda que pagarán futuros contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el gobierno está haciendo un gasto que no tiene el respaldo en un ingreso, entonces o se endeuda o cobra más impuestos, que es un poco la reforma tributaria que se está planteando. Pero lo que dice David Ricardo es que llega un momento en que si no hay los recursos, si no hay los impuestos en el momento, se endeuda, y los que pagan ese mayor gasto son los futuros contribuyentes, ¿verdad? Entonces, es lo que se habla aquí en la línea azul. Esa es la restricción presupuestaria, y se pueden hacer combinaciones y gastos dentro. Ese sería el límite, ¿verdad? Cuando pasamos de ese límite, entonces no hay un impuesto, no hay un ingreso público, entonces tocaría financiar ese gasto adicional a través de una deuda, que lo que plantea, el concepto que plantea Ricardo, es que a lo último los futuros contribuyentes es lo que van a venir pagando esa deuda. Y complementario a esto, se habla de una equivalencia ricardiana. Si un gobierno financia su gasto con deuda, que era lo que decíamos ahorita, o sea, si no tiene impuestos, si no tiene más ingresos, entonces le toca con deuda. Los agentes económicos, hogares y empresas anticipan que en el futuro deberán pagarla con sus impuestos. Por lo tanto, ahorran hoy para pagar esos futuros impuestos o esas futuras deudas, y neutralizan el efecto estimulante del déficit fiscal. Esto es lo que plantea Ricardo a través de la teoría de equivalencia ricardiana, que en muchos aspectos tiene contradicciones, porque o tiene críticas en el sentido de que si usted tiene unos ingresos, pues usted no está pendiente de que tiene que pagar futuros impuestos o que tiene que pagar futuras deudas, ¿verdad? Generalmente lo que se hace, si usted tiene, es que consume más o
gasta más, pero no está ahorrando para pagar futuras deudas o futuros impuestos, que es lo que plantea esta teoría de la equivalencia ricardiana. Entonces, en esos unos Señor, temas de... sí, dígame. Te escucho, yo quiero Afar. ahí hablar sobre la teoría ricardista. Usted sabe que Ricardo, su teoría llevó a la privatización, porque Colombia, el Estado de nosotros tenía mucho Estado. A veces nosotros diferimos y decimos, bueno, no sé quién entró y vendió. Y es verdad que nos duele que vendan una entidad pública como Telecom, como Isagen, que vendan nuestro patrimonio. Pero es que a veces, como explicaba usted y explica Ricardo, es que a veces que nuestro patrimonio es de la nación, a veces lo desangran porque no hay un control económico en los entes que no producen. Lo que pasó con Electrificadora de Córdoba, lo que pasó con Telecom, lo que pasó con la venta de Ecopetrol, que uno subían los precios, las cuestiones y se sangraban. Y las empresas públicas, la mayoría de los ciudadanos a veces no pagan, no tienen esa educación de pagar los servicios porque dicen que es el Estado y que le debe ser el Estado. Entonces, cuando, como usted dice, tuvo discusión la teoría de Ricardo, que promovió hasta cierto punto en que en ese tiempo no la privatización. Y él decía que el valor de la tierra y el producto había que tener un sobrecosto sobre la producción, debido a esas cosas que tenían. Fue mi explicación y por eso es que se ha dado privatización en algunos gobiernos y se ha hablado de las inversiones mixtas, tanto públicas como privadas, para que haya un ente regulador y existe inversión y no solamente se gaste. Otro problema que habló por eso fue la legalización de los predios, de las escrituras y de los impuestos que muchas empresas evadían y que a veces iban a parar para fiscales. Los impuestos Ok. paper, denuncia. Pero en este caso, Afar, el tema que sí, es un tema de otros aspectos de la teoría de Ricardo, ¿verdad? Aquí un poco o sea, lo que él comenta es que el déficit fiscal, o sea, las deudas, el déficit, él la plantea es que los Señor, o se agentes asume, el económicos, déficit lo asume el país, lo asume el Estado, lo asume o asume las deudas anteriores debido al mal funcionamiento porque no tiene la capacidad y la política para invertir y para captar dinero. Es lo que yo le he entendido a Ricardo. no, mira, a ver, lo que está planteando en la restricción presupuestaria, en la teoría de equivalencia ricardiana, es que él habla es que los agentes se vuelven hogares y empresas, son racionales y anticipan futuros impuestos, o sea, ahorran para pagar eso. Eso es lo que propone, esa es la teoría que él plantea. Ahora, hay muchas críticas porque lo que se dice es que suponen que los hogares no tienen esa previsión perfecta. Es como ustedes, si ustedes le llegan unos recursos, pues ustedes no van a estar de pronto o no son tan previsivos de ir ahorrando para esos pagos futuros, ¿verdad? Eso es lo que se le critica a la teoría equivalencia ricardiana, porque él plantea que son los agentes racionales y que ellos van a ahorrar para hacer esos pagos futuros. Y eso es lo que se les critica. Ignoran y se le critica eso, de que esa previsión perfecta en hogares y empresas no es tan cierta. Y lo otro es que se ignoran restricciones de liquidez, no todos pueden ahorrar para futuros impuestos, o sea, la gente va recibiendo y en muchas ocasiones los gastos son recurrentes, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es gastar en necesidades diarias y no ahorran para futuros impuestos.
Igual lo que estamos planteando aquí es lo que él habla en esta teoría de equivalencia ricardiana y cuáles son las críticas que se le hacen a eso, que sabemos que en muchas ocasiones no es cierto que los hogares y las empresas estos agentes económicos, como dice aquí, van a ahorrar para hacer pagos futuros de impuestos, sino que hay una restricción de liquidez y que va consumiendo necesidades recurrentes que tienen los hogares y las empresas y no están ahorrando para este tipo de pago futuro de los impuestos. Bueno, otro tema, quería preguntarle, ¿alguna duda hasta acá sobre esto? El otro tema que tiene que ver con la actividad de la fase 4 tiene que ver con la balanza de pago, ¿verdad? La balanza de pago es un registro que se hace sobre las transacciones económicas que un país, en el caso de Colombia, hace con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. Es importante, fíjense que esto es, si revisamos de pronto cómo hemos venido trabajando en este curso de macroeconomía intermedia, inicialmente vimos un modelo ISLM que no contemplaba la comercialización con otros sectores, ¿verdad? Con otros países, no había un sector externo, sino todo era interno. Después mirábamos el modelo de Mundell-Fleischmann, que ahí sí había una relación exterior a través de un flujo de capital y a través de esta comercialización. Y un poco es lo que se registra, ese comercio con el exterior es lo que registramos en la balanza de pago en un tiempo determinado. Y es una herramienta muy importante para entender la posición económica internacional de un país y cómo interactúa con otros países en términos de comercio, inversión y financiamiento. Si ustedes han revisado el tema de balanza de pago, se revisan varias cuentas, ¿verdad? Revisa una cuenta corriente, se revisa una cuenta de capital y una cuenta financiera. Entonces, es un resumen estadístico de las transacciones económicas efectuadas en un periodo de tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes de otros países. Entonces, hay un registro de todas esas transacciones que yo registro, que se realizan con otros países en donde se va revisando a través de varias cuentas esos intercambios. Entonces, inicialmente hay una balanza comercial en el cual yo registro cuáles las exportaciones de bienes e importaciones de bienes. Entonces, ya ahí es bienes físicos. Reviso también cuáles son las también de servicios, cuáles son esas relaciones de servicios que el país está haciendo con otro tipo de país y hay una cuenta de capital que son inversiones que se hacen ya inversiones directas con extranjeras en Colombia o en Colombia en el exterior. Entonces, cada uno, dependiendo del tipo de transacciones que se hagan, si es en bienes y servicios o si es en inversiones directamente, entonces se utiliza, se establece en qué parte de la cuenta de la cuenta se va a hacer.
y al final se saca un resultado que, al igual que, por ejemplo, estábamos hablando de un presupuesto y estábamos hablando de un déficit, aquí también se habla de déficit. O sea, lo importante es que usted exporte más de lo que está importando, porque si yo estoy importando, lo que significa es ¿qué significa eso? O sea, que el país no está produciendo lo suficiente y tiene una economía que está dependiendo de pronto de otras economías. Entonces, lo importante es que mi producción, lo que yo produzco, yo lo hago a través de unas exportaciones. Entonces, la importancia de la balanza de pago es que las exportaciones mías sean mayores que las importaciones y no al revés, que las importaciones sean mayores que las exportaciones. Entonces, en estas diferentes cuentas, entonces yo puedo hacer el gobierno, porque todo esto va encaminado a lo que decíamos ahorita, de cómo el gobierno puede intervenir a través de unas políticas para mejorar esta situación de una balanza de pago. Como les decía ahorita, pues lo recomendable es que se exporte más, sobre todo en la balanza comercial, que lo que se importe. Igual manera, también es necesario una inversión extranjera para cubrir algunos temas en Colombia, pero sí es importante que nuestra producción, que nuestros servicios se exporten y que puedan tener unos ingresos. Es eso lo que se está diciendo. Entonces, en la balanza de cuenta corriente, donde se registran las transacciones de bienes, servicios, es importante que el gobierno pueda implementar políticas comerciales, aranceles o subsidios para influir en las exportaciones y importaciones. También puede gestionar transferencias y pagos internacionales. Entonces, fíjense que lo que está planteando es cómo el gobierno, a través de unas políticas, puede influenciar en esta balanza de pago. Por ejemplo, en la balanza de capital, que incluyen las transferencias de capital y la compra y venta de activos no financieros, como propiedades o derecho de uso, el gobierno puede facilitar o restringir inversiones extranjeras, puede establecer políticas para atraer inversiones extranjeras directas o controlar movimientos de capital. Entonces, dependiendo de cómo son los resultados de esa balanza del pago, el gobierno puede entonces intervenir con algunas de estas políticas para también controlar los resultados de la balanza de pago. Fíjense que cada cuenta es diferente y cada intervención que haga el Estado sobre las cuentas es diferente, cómo puede intervenir el Estado. Por ejemplo, en la balanza financiera, donde se registran las inversiones de cartera, préstamos, otros movimientos financieros internacionales, entonces el gobierno puede intervenir en los mercados de divisa, establecer controles de capital o incentivar ciertos tipos de inversión para mantener la estabilidad económica, ¿verdad? Entonces, cada uno de la cuenta, el gobierno puede intervenir dependiendo de la cuenta que estamos hablando. Decíamos entonces que aquí hay una cuenta de corriente, una cuenta de capital y una cuenta y una balanza financiera. Estas tres sumarían, ¿verdad?, la balanza, los resultados de la balanza de pago. Dependiendo cómo se esté en el momento, el gobierno puede entonces, y es lo que veníamos hablando, cómo a través de decisiones y de implementación de políticas, el gobierno puede entrar a
mejorar o cambiar los resultados que están generando la balanza de pago. Entonces, esto para tener claridad sobre este concepto y también cómo a través de las políticas comerciales o a través de el gobierno o de decisiones, el gobierno puede implementar, por ejemplo, aranceles o puede restringir o facilitar las inversiones extranjeras dependiendo del momento como se encuentren cada una de estas de estos saldos de estas cuentas de balanza de cuenta corriente, de balanza de capital o de balanza financiera. ¿Alguna duda hasta aquí o algún aporte adicional? Señor, referente a esas balanzas, por eso es que hoy tenemos un peso colombiano que está haciendo bajar a $1 por debido a los movimientos, porque aumenta el turismo, estamos exportando, pero el turismo en Colombia, de la situación que se malo, se activó. Y vea que en el puerto de Cartagena fue el número 1 en Latinoamérica y el segundo en el mundo por las importaciones y exportaciones, el movimiento de plata que tiene. ¿Eso qué hace ser? Que esa divisa y esa balanza logre equilibrar la moneda colombiana y posicionarla a nivel internacional como una de las mejores monedas confiables para hacer divisa. En la tasa de cambio, exactamente, en la tasa de cambio hay muchas, algunos otros factores, AFAR, y entonces, sí, o sea, la demanda, el mercado de divisas, pues influyen para ahí otros factores externos o otros factores como, por ejemplo, el petróleo, el peso, algunos precios de otros bienes que influyen en el comportamiento que tiene la tasa de cambio en nuestro país, ¿verdad? Entonces, definirlo por una sola variable, sí, si bien es cierto que sí influye, no necesariamente es el único factor que afecta el precio, por ejemplo, en el caso del dólar con relación al peso colombiano, por complementar otra cuestión. Bueno, entonces, ¿cómo influye el gobierno en la balanza de pago? Entonces, como decía ahorita complementario, a través de políticas comerciales puede establecer aranceles, cuotas, subsidios que afecten las exportaciones y las importaciones y se pueda modificar la balanza de pago en la cuenta corriente. Puede también tener un control de capital mediante regulaciones. El gobierno puede limitar o facilitar la entrada y salida de capitales afectando la balanza financiera o lo que decíamos ahorita con el tema de la política cambiaria y monetaria, la intervención en el mercado de divisas como la compra y venta de moneda extranjera puede influenciar en la estabilidad del tipo de cambio y en la balanza de pago. Se puede hacer unas intervenciones como ahorita, dependiendo del mercado, de cómo se esté comportando el mercado de la divisa, ¿verdad? Y también puede incentivar la inversión extranjera a través de programas para atraer inversiones extranjeras directas, puede mejorar la balanza de capital y fortalecer la economía. Entonces, como estábamos hablando, de cómo el gobierno, a través de la implementación de decisiones y de políticas, puede afectar. Ahorita decíamos que cuando puede ayudar a través de, el gobierno a través de la implementación de unas decisiones puede ayudar a contrarrestar esos desequilibrios en el mercado a través de una política fiscal, de una política monetaria y la balanza de pago. También el gobierno puede entrar a
el gobierno puede entrar a mejorar cada una de las cuentas a través de unas decisiones. Entonces, es importante el papel del Estado a nivel de la economía a través de la teoría económica. Juega un papel muy importante el Estado, el gobierno, en ayudar a que los desequilibrios del mercado, a regular, con cada una de estas políticas, con decisiones que tome el gobierno, por ejemplo, con aranceles o con tasas, con políticas fiscales expansivas o restrictivas, puede ayudar también a lograr un desarrollo económico, a implementar un desarrollo económico. Si bien es cierto que hay unas dificultades presupuestarias y también otras, como lo decía Far, en el tema del inadecuado uso de los recursos financieros públicos, todo esto afecta, pero igual a través de políticas, el Estado, el papel del Estado es fundamental para lograr cumplir con una misión y con ayudar a que los ciclos económicos duren menos o ayudar a que esos ciclos económicos o más bien que esos desequilibrios económicos que hay, el Estado, el gobierno puede entrar a mejorar esos desequilibrios, a regular sectores, a mejorar. Y lo más importante, como lo decía al inicio, es el papel importante de atender poblaciones a través de proveer bienes y servicios que permitan que la comunidad se reduzcan los desequilibrios en las comunidades de nuestro país. Entonces, es muy importante esta función del gobierno en este tema de económico, cómo puede cambiar los indicadores de inflación, desempleo, a través de decisiones que el gobierno tome adecuadamente. Y sí, no se puede desconocer todos los otros problemas que existen, pero también es importante aquí en este curso revisar la importancia que tiene el gobierno en temas económicos, en disminuir esos desequilibrios económicos en bien de la comunidad. Hay un tema, y el último tema que miraba la guía, habla de un tema de paridad de poder adquisitivo, y es una teoría económica que establece que el tipo de cambio entre dos monedas debe ajustarse de manera que una canasta idéntica de bienes y servicios tengan el mismo precio en ambos países, considerando sus monedas locales. Esto lo que se plantea es, y más son decisiones a través de esta paridad del poder adquisitivo, lo que permite que yo pueda comparar economías y niveles de vida, porque entonces lo que hacen es hacer yo lo digo como nivelar dos monedas, y entonces ya comparamos dos monedas en iguales condiciones y ya podemos hacer comparaciones entre dos países cuando hacemos esta paridad del poder adquisitivo. Entonces, a través de esto lo que hacemos es que se puedan comparar economías y yo puedo entonces revisar una economía con PIB per cápita entre países, eliminando esas distorsiones de diferencia en precios locales. Entonces, yo lo que hago es como hacer unas comparaciones de lo que una moneda vale con respecto a la otra, y como ya tenemos los dos mercados o la canasta de bienes igualadas, haciendo esa comparación, entonces ya podemos establecer unas comparaciones entre un país, porque si no lo hacemos es difícil que podamos comparar monedas diferentes con una canasta, haciendo comparaciones de economía con diferentes. Entonces, esto es la importancia de este concepto de paridad del poder adquisitivo,
porque estamos igualando una canasta de bienes y servicios que tengan el mismo precio en ambos países y así podemos lograr hacer comparaciones económicas entre estos países. Bueno, este sería la temática que tiene que estar relacionado con con esta actividad de la fase 4. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, algún aporte adicional que podamos aquí resolverlo con respecto a la temática, con respecto a la guía. Leila y Sandra, Afar ya debe ser que se fue. Buenas noches, Entonces, profe. No, señora, todo quedó muy claro. Muchas gracias. ok, Leila, te agradezco su participación, igualmente a Sandra. Bueno, Afar que ya se retiró. Y damos entonces, si no hay alguna inquietud o alguna duda con respecto a la temática y a la actividad de la fase 4, solamente invitarlo. Recuerde que estamos a 12 días de culminar esta fase. Entonces, para que hagan sus aportes, participen activamente, que hagan sus aportes. Recuerde que es un trabajo colaborativo, como lo dijimos inicialmente. Aquí está la guía, es un trabajo colaborativo que aporta 125 puntos al total del puntaje del curso. Este tema es un tema muy actualizado, es un tema donde ustedes pueden estudiar los temas económicos y macroeconómicos y cómo el gobierno, ¿verdad?, puede hacer intervenciones para cambiar y corregir todos los desequilibrios del mercado y alcanzar un bienestar social, como les decía, siendo como los primeros, como la función principal del gobierno en todo este tema económico. Entonces, si no tienen ninguna inquietud o un aporte adicional, entonces damos por terminado este tercer CIPA del curso de macroeconomía intermedia, que lo adelantamos el doctor Fabián y la tutora Leila Bonet, dándole gracias a ustedes por participar. Gracias por estar atentos en este tercer CIPA. Feliz noche para todos y Bueno, muchas gracias nuevamente. tutora, Gracias a una ustedes. pregunta, Feliz noche. Dime, Sandra. ¿Su merced va a publicar este CIP en algún lado? Sí, claro, Desde claro. lo- Mañana estamos en la tarde, estoy enviando la grabación, ¿oíste? ¿Al Lo correo? publicamos en los foros de trabajo, lo estamos publicando. Igualmente yo lo envío por correo institucional de curso, los del CIPA lo hemos mandado por correo institucional del curso y lo vamos a mandar también y lo colocamos también en los foros de trabajo, Sandra. Sí, muchas gracias porque es que pues estoy terminando el punto de la balanza y de pronto pues para complementarlo, para aclarar como dudas que tengo. Ok, Sandra, no, mañana, no te digo que en la mañana, pero sí en horas de la tarde hago la publicación en los dos medios, foro de trabajo y correo interno del curso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ok, a ustedes por su participación, entonces damos por terminado este tercer CIPA del curso de macroeconomía con la temática de la fase 4, el gobierno. Feliz noche. Gracias.